63 partes por millón, un 37% más que en el periodo anterior a la Revolución Industrial. La cantidad de CO2 que hemos emitido a la atmósfera no tiene precedentes en la historia geológica reciente del planeta. Además, lo hemos hecho a un ritmo tan alto que supera la capacidad natural del sistema para absorberlo. Mark Linas es un periodista de National Geographic que ha escrito numerosos artículos sobre los efectos del dióxido de carbono en la atmósfera. Resulta un proceso muy interesante para los científicos, porque las anomalías en el clima de la Tierra van más allá de cualquier variación por causas naturales que hayan podido observar en el pasado. Muchos científicos sostienen que la frecuencia de fenómenos meteorológicos severos en todo el mundo está cambiando debido a los actuales niveles de CO2. El aire caliente retiene más vapor de agua y aumenta la evaporación, lo que significa más precipitaciones en zonas donde llueve mucho y menos en zonas áridas. La cuenca del río Murray-Darling en el sur de Australia se ve asolada por una grave sequía que se prolonga desde el año 2001. Esta cuenca, que cubre una extensión del tamaño de España y Francia juntas, contiene 3/4 partes de las tierras irrigadas del país. El año pasado, su caudal descendió a niveles críticos. Muy pronto, las restricciones de agua y el recorte en la producción agrícola podrían costar millones de euros a Australia. Pero el caso del Murray-Darling no fue el único. El año pasado se produjeron sequías en todos los continentes del planeta, excepto en la Antártica, con los consiguientes incendios forestales. Si quisiéramos crear las condiciones perfectas para provocar un gran incendio, necesitaríamos un entorno seco, temperaturas muy altas y vientos fuertes. Esas son precisamente las condiciones que tienen cada vez más regiones del planeta. En Grecia, las altas temperaturas, combinadas con la escasez de precipitaciones, provocaron un gigantesco incendio que se cobró el 5% de los bosques del país y mató a docenas de personas. Las llamas, visibles desde el espacio, estuvieron a punto de destruir el emplazamiento donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Las autoridades dijeron que Grecia tardaría décadas en recuperarse. En Estados Unidos, los fuegos quemaron unas 200.000 hectáreas en el sur de California y obligaron a más de 500.000 de personas a evacuar sus casas. Y en Paraguay, las imágenes del satélite muestran unas 400.000 hectáreas de tierra abrasada en los peores incendios de su historia. Fijemos ahora nuestra mirada en las regiones más húmedas y veremos cómo también les afectó el aumento de temperaturas y de vapor de agua en la atmósfera. En el Reino Unido, el río Severn se desbordó de su cauce, dejando a cientos de personas incomunicadas y miles de hogares sin agua ni electricidad durante días. Lo vivimos incluso aquí, en Oxford. Nunca había visto llover con tanta intensidad. Parecía un monzón. En el otro lado del mundo, los monzones de agosto y septiembre sumergieron bajo el agua el 40% de Bangladesh, el doble que en un año normal. Las inundaciones se cobraron casi 200 muertes y hubo más de 9 millones de desplazados. Aunque no podemos vincular ninguno de estos desastres al calentamiento global, la mayoría de científicos coinciden en afirmar que sequías e inundaciones serán cada vez más frecuentes con el progresivo aumento de la temperatura. Cada día se producen sequías e inundaciones más severas en diversas partes del mundo, a veces de forma simultánea en el mismo lugar. Estos fenómenos son una ventana que nos permite vislumbrar un futuro en el que los cambios climáticos serán cada vez más bruscos. No todo el dióxido de carbono se eleva hacia la atmósfera. La mitad del CO2 que liberamos quemando combustibles fósiles lo absorben, afortunadamente, nuestros océanos. El problema es que el agua caliente absorbe mucho menos gas que el agua fría. Lo que significa que cuanto más aumente la temperatura, más dióxido de carbono retendrá la atmósfera. Y eso podría acelerar el calentamiento tanto del aire como del mar. Sylvia Earle, eminente científica y exploradora de National Geographic, lleva 50 años estudiando nuestros océanos. Los océanos rigen el clima, rigen la temperatura. Si los océanos dejasen de desempeñar esta función, el planeta se vendría abajo.
Océanos más cálidos pueden causar problemas de diversa índole, desde la desaparición masiva de peces a huracanes más virulentos. Pero el año pasado se puso de manifiesto otro gran peligro. Al aumentar de temperatura, las moléculas de agua se expanden, lo que provoca una subida del nivel del mar. El IPCC descubrió que los océanos llevan subiendo una media de 3,1 milímetros al año desde 1993. A este ritmo, alertaban, las inundaciones podrían afectar a millones de personas durante este siglo y borrarían del mapa islas como las Maldivas y Vanuatu. Además, tenemos el problema del deshielo de los casquetes polares. Las imágenes del satélite demuestran que la temperatura ha aumentado más aquí que en cualquier otro lugar del planeta. Y en el verano de 2007, el casquete polar ártico retrocedió a un ritmo más alto incluso que las predicciones más pesimistas. Su superficie se redujo a solo 4,1 millones de kilómetros cuadrados el 16 de septiembre. Aquel dato sorprendió a numerosos científicos. Todo el mundo sabe que los polos se derriten, pero asombró a muchos la velocidad a la que lo están haciendo. Como resultado del rápido deshielo, el 21 de agosto, los satélites de la NASA mostraron que el paso del noroeste, la ruta marítima a través del Ártico, cerrada a los exploradores durante siglos, se había abierto. Pensar que esos bloques de hielo se han derretido y han desaparecido en los últimos 60 o 70 años, para mí es una locura. La noticia pareció marcar el comienzo de una nueva era de descubrimientos. Los países colindantes comenzaron a reclamar para sí las tierras del Ártico. Un submarino ruso colocó una bandera debajo del Polo Norte. Dinamarca envió una expedición para demostrar que el polo pertenecía por derecho a Groenlandia, provincia danesa. Y Canadá anunció que se proponía controlar el paso y abrir 2 nuevas bases militares en el Ártico. Al reducir en 1/3 la distancia que separa Europa de Asia, las compañías navieras vieron la posibilidad de ahorrar tiempo y combustible, mientras que las petroleras se lanzaron a la búsqueda de nuevas reservas. Cabía esperar que la gente se alarmase ante una noticia semejante. Aquí es donde la humanidad decepciona. Pensamos y actuamos en lo que nos toca más de cerca, pero ignoramos las importantes consecuencias a largo plazo. Ante la intrincada conexión de los procesos naturales y ante la gran variedad de actividades humanas que los distorsionan, los científicos dicen que ahora es más importante que nunca comprender el funcionamiento de dichos procesos. De ello depende nuestra supervivencia y la del resto de especies que viven en este planeta, sobre todo cuando hablamos de cuestiones que podemos controlar como las emisiones de dióxido de carbono. El océano absorbe gran parte del CO2 que hay en la atmósfera. Las plantas del fondo marino atrapan dióxido de carbono, generan oxígeno y también son fuente de alimento. Pero un exceso de CO2 hace que el agua se vuelva más ácida y muchas criaturas, desde el plancton hasta los corales, tienen más dificultades para formar conchas y esqueletos. En última instancia, las disuelve. Si las emisiones de CO2 continúan al ritmo actual, los investigadores han calculado que en los próximos siglos el grado de acidez de los océanos será el más alto de los últimos 300 millones de años. La acidificación del océano es una